noches, bienvenida y bienvenido a este espacio informativo, un espacio, un ejercicio periodístico a 8 columnas que usted está siguiendo a través de nuestra señal, la señal de TV+. A nombre del titular de este espacio, mi querido Ramsés Yunes Zorrilla, servidora Alejandra Mota Romero, le saluda y le agradece su atención en esta mitad de semana, en esta noche de a 8 columnas, donde estaremos platicando pues en un ambiente de amigos, de periodistas, compañeros periodistas, y que por supuesto agradeceré en breve cuando les esté presentando. Pero antes, permítame presentarle a nuestro invitado especial en esta noche. Es director general de la Comisión de Agua del Estado de Veracruz y es Félix Jorge Ladrón de Guevara. ¿Cómo está? Bienvenido. Pues muchas gracias por la invitación. Te saludo, Alejandra, Isela, Ángel. Un gusto estar aquí. Gracias, director. Gracias por acompañarnos para platicar sobre todo lo que tiene que ver con la CAEV en esta pandemia, que hay mucho que decir. Saludo con muchísimo gusto también a una gran compañera, amiga y profesional de la comunicación y que tiene una visión interesante que va a aportar sobre el medio ambiente, sobre el agua en particular, mi queridísima Isela Pacheco. Buenas noches. Hola, buenas noches, Alejandra. Buenas noches. Buenas noches a todo el auditorio de 8 columnas y muy agradecida con la Subdirección de Noticias por la invitación para participar en este programa con un tema que me apasiona, con un tema que tiene que ver con una de mis agendas favoritas, la agenda verde y por supuesto el agua. Qué gusto tenerte por primera vez también en este espacio de a 8 columnas a mi querida Isela Pacheco y colega también, bienvenido y qué gusto tenerte, Ángel. No, hombre, muchísimas gracias, ¿verdad?, por la invitación. Bienvenido, por supuesto, al director. Un gusto estar con ustedes. Gracias a todas y a todos. Aquí estamos con todas las ganas. Con muchas ganas de compartir esta noche entre amigos y platicar, pues precisamente conocer un poquito más de cuáles han sido estos 4 ejes rectores en los que la CAEV ha estado trabajando. Nos platicaba desde el año 2018. No han parado, director. Así es. Muy buenas noches a todos. Pues quiero iniciar con que nuestro señor gobernador a principios de esta administración fue muy claro en los objetivos que teníamos que alcanzar. Sí. Esto a final de cuentas era disminuir sobre todo el rezago social en los servicios básicos que existían en el estado de Veracruz. Por lo cual nosotros nos enfocamos y nos abocamos a finales de 2018 a saber cuál era la problemática que pasaba precisamente el estado. Para lo mismo, ustedes bien saben, se tienen que hacer programas, planteamientos que le den solución sobre todo al problema hídrico. La realidad es que encontramos un estado de Veracruz en el olvido, esa es la realidad, donde había nula inversión o muy poca inversión en los sistemas hídricos. Hoy en día, la Comisión del Agua del Estado de Veracruz contamos con 67 oficinas a todo lo largo y ancho del estado, donde precisamente el objetivo principal es dotar del agua a toda la población veracruzana. Y bueno, pues lo que nosotros empezamos a hacer es diagnosticar precisamente cuál era la problemática más fuerte, ¿verdad? Y sobre todo con el firme propósito de darle mejoría en la calidad de vida a todos los veracruzanos y veracruzanos. ¿Cuál ha sido entonces este gran problema, este mayor desafío al que se encontraron? Bueno, tú lo mencionabas, creo que el mayor problema que tenemos en los 4 ejes rectores, y quiero mencionar cuáles son ellos. El primer eje rector que nosotros tenemos en la Comisión del Agua del Estado de Veracruz es el agua, con todas sus variantes. Sabemos que dentro del agua hay diferentes líneas de distribución que tenemos que hacer para dotar precisamente a las poblaciones. El segundo, y también muy importante, es la captación de agua de lluvia que tenemos, sobre todo en zonas serranas. Y el tercero, finalmente, es el que tenemos en el subsuelo mediante pozos. El segundo eje rector es el drenaje, que nosotros hacemos también obra referente a ello. Y el tercero es el saneamiento, plantas tratadoras de aguas residuales para evitar precisamente la contaminación de los mantos acuíferos. El cuarto y último es la potabilización del agua, que nosotros hacemos obra también referente a esto. Y bueno, efectivamente la gran problemática que nosotros encontramos, ese olvido, ese descuido que se tenían precisamente en los sistemas. Equipos electromecánicos que estaban totalmente obsoletos y sin funcionar. Y también, desgraciadamente lo he de decir, encontramos un panorama de obras que según inauguraron, que nunca funcionaron. Entonces, la tarea era muy difícil, pero sobre todo, como ustedes bien saben, para poder nosotros hacer alguna obra, es necesario forzosamente contar con un proyecto
un proyecto que nosotros lo conocemos como 100% validado, donde incluso intervienen algunas dependencias federales, puede ser la Conagua misma, que nos da las factibilidades y permisos correspondientes a algunas obras. Entonces, cuando nosotros entramos en el 2018, pues nos dimos cuenta que no había ningún proyecto para poder hacer alguna obra. Por lo tanto, finales de 2018, principios del 19, nos abocamos precisamente a detectar las zonas más olvidadas, que es lo que nos indicó nuestro señor gobernador y nuestro presidente de la República. Esto es importante también, Alejandra, mencionarte, que va hilado a la Agenda 2030 de la ONU, donde tendríamos que abatir precisamente el punto 6 en específico, que es agua y saneamiento, en un rezago social que se tiene por muchos años. Y lo voy a decir de una vez aprovechando este comentario, porque acaban de salir los resultados del Coneval, las mediciones del Coneval. Y por primera vez, en lugar de aumentar estos rezagos, hemos disminuido en un 4.3% de la población total de Veracruz. Creo que eso es un gran éxito, sobre todo tomando en cuenta que llevamos apenas 2 años. Esta medición es del 2018 al 2020. Y entonces, bueno, estamos muy contentos por ello. Pues qué bueno que estén contentos, director, porque efectivamente estamos hablando de el anhelo y el sueño de muchos o de todos prácticamente. Por supuesto nos referimos al vital líquido, el agua. Vivimos en un planeta que se llama Tierra, pero bien podría llamarse agua. Y en un estado como Veracruz, que atraviesa el 33% del recurso hídrico, lo cierto es que sigue habiendo realidades muy complejas y particulares, problemáticas también que requieren atención. Qué bueno que cita la Agenda 2030 también, porque se requieren, imagino, de soluciones integrales con una mirada local, ¿no? Con un análisis de lo que sucede en el mundo, en el planeta entero, pero también que atiendan a las regiones y a las problemáticas como particulares que me imagino deben existir en Veracruz. Por ejemplo, en este diagnóstico que ustedes han realizado, ¿cuáles son algunos de los sitios con más rezago y con qué tipo de problemáticas y cómo han enfrentado ustedes también, desde qué lugares han atendido esta situación? Claro, bueno, hay que tomar en cuenta que la Agenda 2030 ataca precisamente a zonas de atención prioritaria, a zonas que tienen mayor rezago social. Y la tarea que precisamente nos planteamos a partir de esta administración es ir atacando esas zonas que estaban en el olvido total. Hay localidades, municipios donde lamentablemente, se los digo, por primera vez nosotros estamos yendo a visitarlos y detectando sobre todo esas necesidades. Así es que hemos hecho acciones muy importantes, sobre todo en la zona serrana, en la zona de Zongolica, en la zona serrana del norte, donde hay localidades, Tehuipango, por ejemplo, Mixla, tenemos parte de Zongolica, donde hay localidades que desgraciadamente por su situación geográfica no podemos llegar con un sistema de línea de abastecimiento formal, si se le puede llamar de esta manera. De tal suerte que lo que nos hemos abocado es a llevarles el vital líquido, por lo menos tomando en cuenta la naturaleza, que es el agua de lluvia. Y hemos tenido sistemas de captación que han funcionado muy bien. Ecotecnias. Son ecotecnias que nos permiten hacer sistemas sustentables, porque estos sistemas hoy en día ya vienen muy equipados, incluso con filtros, para que esa misma agua que recolectamos de la lluvia pueda ser incluso tomada por la población. Con esto hemos abatido sobre todo esos recorridos que antes la gente hacía hasta de 5 horas solamente para recibir o traer 2 cubetas de agua. Pues yo les puedo decir que estos tanques de almacenamiento... Oiga, director, y esto no sucede en otro país ni en otro lugar, sucede en nuestro estado. Creo que sí sería muy bueno que nos sensibilizáramos la ciudadanía sobre las realidades que muchas personas que viven más cerca de lo que pensamos están atravesando con una problemática que es mundial, pero que también, insisto, que en un estado como Veracruz resulta muy relevante que esté existiendo en este presente, ¿no? Así es un hecho, creo que lo estamos viendo con estos cambios climáticos. El calentamiento global que hay en el mundo ha sido un reflejo importante para estas variaciones que hemos tenido climáticas. Aprovechando este tema, te comento, Isela, que en el 2019 tuvimos un año atípico en cuestión de sequía, sí, donde sobre todo la zona norte del estado fue abatida realmente en una importante carencia del vital líquido. Mantos que nos dan esa posibilidad de tener agua que se nos secaron en su totalidad. Y bueno, pues gracias al apoyo de nuestro secretario de Finanzas y Planeación, gracias al apoyo de nuestro gobernador,
tuvimos a bien poder dotar a la población, por lo menos con lo que teníamos a la mano, que son pipas de agua, que puedo decirles un servicio que dábamos casi de 100 pipas al día. Así es que, claro, nos estamos enfocando a todo este tipo de cambios y que seguramente no tardando, algunas zonas urbanas tendremos que utilizar este tipo de sistemas para poder dotar precisamente a cada una de las casas. Director, precisamente hablando ya de zonas urbanas, yéndonos un poquito a este tema, se ha visto últimamente estos problemas de hundimientos, si bien no es un tema de geología como tal, el trabajo que realiza, por supuesto, la dependencia, pero sí se ha mencionado que estos hundimientos en su mayoría son por el tema de los drenajes que están rotos y que llevan muchísimos años en malas condiciones. ¿Qué estudios ha realizado la dependencia y cómo se ha apoyado a estos problemas? Porque donde sea en todo el estado ha habido precisamente este tipo de problemas. Claro, te comento, Ángel, que realmente el rezago que tenemos en la infraestructura hídrica de todas las ciudades, de todos los municipios, es muy grande. La inversión que se requiere para cambiar todas las redes de distribución, todas las redes de drenaje, es muy grande. Pero sin embargo, yo te puedo decir, tan solo aquí en Jalapa, tenemos ya acciones, obras que tienen que ver precisamente con esos colectores pluviales, colectores de drenaje, que evitan precisamente un daño a las colonias correspondientes. Por muchos años, yo te lo digo, en esta visita que hemos hecho a lo largo de estos casi 2 años y medio, hemos ido recorriendo las oficinas operadoras, pero también detectando la problemática que hay en cada una de ellas. Como mencionaba yo, tenemos 67 oficinas hoy en día, de las cuales abarcamos aproximadamente más de 100 municipios en cobertura. Significa que los demás son sistemas municipalizados, como es el caso de Jalapa, Banderilla, Coatepec, que bueno, estos municipios se encargan precisamente de su sistema. Sin embargo, hemos apoyado incluso a municipios en cuestión de obra, en cuestión de ayudas, incluso de camiones Vactors, a municipios que precisamente no dependen del Estado. Esto mediante peticiones precisamente de cada uno de los presidentes municipales. ¿Cómo se trabaja precisamente esta dinámica entre municipio y la CAEP? Porque muchas veces hay esos ciertos de problemas que todo va siempre sobre la dependencia porque no hace ese trabajo algún ayuntamiento. ¿Cómo es este trabajo conjunto? Bueno, las indicaciones de nuestro señor gobernador siempre ha sido, sobre todo, como mencionaba al principio, mejorar la calidad de vida de todos los veracruzanos. Y esto sin distinción de colores. Significa que aquel alcalde que busque el apoyo del Estado en cuestión de algún sistema adicional a lo que ellos cuentan, pues si está en nuestras manos como Comisión del Agua del Estado de Veracruz, lo haremos con todo gusto. Siempre y cuando, pues obviamente el alcalde se acerque y nos extienda un oficio de petición precisamente para resolver este tipo de problemas. Se estrechan esos lazos. Claro que sí. Para eso estamos. También por la temporada de estiaje, y bueno, ¿por qué no decirlo? Evidentemente, el COVID y esta situación sanitaria que se está viviendo a nivel mundial en materia del agua, pues no queda fuera. ¿Cuál ha sido el mayor desafío o cómo ha sido el trabajo de la dependencia de la que usted dirige en cuanto al acercamiento de agua? Tenemos por ahí algunos programas de suministro de agua, pipas. Platíquenos un poquito. Sí, como ustedes lo saben, estamos viviendo una época difícil en cuestión de salud y uno de los puntos que se solicitan precisamente para evitar los contagios es que se lave uno las manos, que se tenga vital líquido, pues precisamente para tener menos contagios. Así es que desde que inició esta pandemia, la Comisión del Agua del Estado de Veracruz no hemos dejado de trabajar, sobre todo en ir mejorando esos sistemas, como yo les acabo de mencionar, que cuando nosotros entramos, todos los equipos electromecánicos estaban en un estado deplorable, realmente con muy poca inversión. Así es que lo que nosotros hicimos es ir cambiando precisamente estos equipos para dotar precisamente a las ciudades que tenemos a cargo de la comisión. Así es que seguimos trabajando precisamente. Chambeando y dándole duro, ¿no? Porque claro. Sí, la verdad es que no hemos parado. A pesar de incluso periodos vacacionales, nosotros seguimos trabajando, seguimos dándole a la ciudadanía confianza, sobre todo, en que somos una dependencia que ha ido mejorando cada día más. Así es que vamos a seguir tratando de mejorar estos sistemas, ayudando, como les mencionaba yo, a municipios que precisamente, aunque no dependan de la comisión, pues en ayudarles precisamente a tener un mejor servicio. Pues es que sí se le quiere chambear de manera colectiva,
autoridades de los 3 niveles de gobierno con la ciudadanía. Yo creo que, y tiene usted pues, la suerte y la fortuna, director, de encabezar los trabajos de una institución que tiene que ver con un tema como el agua, del cual necesitamos todos los días, el vital líquido, justamente por eso es conocido de esta manera, aunque parezca lugar común, pues tenemos que traerlo al análisis y a la reflexión, porque con base en eso, imagino, ustedes desarrollan estrategias o propuestas en las que involucran a la federación y a los municipios. ¿Cuáles han sido algunos de los programas que tal vez estén trabajando de manera colectiva y con la ciudadanía? Y me gustaría también conocer, director, su opinión de los pagos o compensaciones por servicios ambientales. Este programa que se ha aplicado en algunas regiones, en Jalapa ahora mismo se está aplicando, y que tiene que ver con involucrar también a los ciudadanos en soluciones colectivas. Sí, así es, y creo que gran parte también es la cultura que tenemos todos los ciudadanos de cuidar precisamente el vital líquido. Que debemos tener. Desgraciadamente sí, hay muchas personas que derrochan precisamente porque no les cuesta, ¿verdad? Yo les puedo decir que en estos recorridos que hemos hecho a todo lo largo del estado, pues encontramos zonas en el olvido en cuestión de que no ha habido ningún gobierno que aporte o que invierta precisamente en los sistemas. Necesitamos educación ambiental, ¿verdad? Sobre todo. Y bueno, sabes que hay algo importante. Por ejemplo, voy a poner un caso muy específico en Ilamatlán, que es uno de los municipios al norte del estado, sí, donde sus localidades realmente viven una extrema pobreza. Y cuando nosotros llegamos con este tipo de soluciones para que tengan ese vital líquido a través de esos captadores de agua de lluvia, nos damos cuenta que un captador de 10,000 litros pues les dura hasta 6 meses. Quiere decir que tienen un cuidado y una cultura precisamente para poder cuidar algo que nunca han tenido. Así es que ojalá esa cultura nosotros la tengamos y lo tengamos todos los ciudadanos para saber precisamente lo que cuesta tener este líquido, ¿verdad? Claro, cuando abrimos la llave, que reflexionemos todo lo que tuvo que ocurrir para que esa agua llegara, para que se potabilizara. Exacto. Hemos hecho campañas de cultura del agua precisamente para no derrocharla, evitando lavar las banquetas con manguera, evitar bañarnos y dejar media hora a veces las aguas hasta que se calientan, o al cepillarnos, como tú dices, los dientes, dejamos correr mucha agua que pues ya hay muchas poblaciones que más lo quisieran, ¿no? Es así. Sí, esto está sucediendo y es importante también, como dice mi querida Isela, desde la conciencia, cambiar un poquito el chip para todas y todos nosotros. Y está también una parte de lo que hace la CAEP, digamos, no solamente nos ocupamos de los fierros, del tema de drenaje, de potabilización, sino también un poquito de entrar en esa conciencia de la ciudadanía. Claro que sí, es concientizar a la gente. Tenemos una unidad, que así la nombramos, Cultura del Agua, Excelente, que se encarga precisamente en la página de la CAEP, a la cual invitamos que la visiten, de ir mencionándole a la población general todas las acciones que se deben de hacer para tener este cuidado. Y asimismo en estas páginas pues mencionamos todo lo que hemos hecho a través de estos 2 años y medio, ¿verdad? Que no es poca cosa. Oiga, pero ¿cómo lo toma la gente? Porque ha sido complicado también el llegar a crear esta cultura de concientización hacia la población, porque desgraciadamente se viene de muchos gobiernos que le daban todo en la mano a las personas y prácticamente no creaban esta cultura. ¿Cómo lo ha tomado la población? Porque a veces cuesta mucho, sobre todo llegar a ciertas zonas, ¿no? Sí, es un tema muy difícil, Ángel, es muy difícil porque yo te puedo decir algo también, que en estos 2 años y medio en la Comisión del Agua del Estado de Veracruz no hemos subido un solo centavo en las tarifas. Darle el servicio a toda la población con un agua de calidad sobre todo no es fácil y sobre todo no barato. También es importante que sepan que entrando nosotros en la administración de 2018, finales de 2018, tuvimos un impacto muy importante en el aumento de tarifas eléctricas. En el estado de Veracruz se subieron aproximadamente el 50% de lo que se venía pagando anteriormente. Y desgraciadamente, así lo veo, la mayor parte de nuestros sistemas de todo el estado se mantienen con equipo electromecánico, del cual se requiere forzosamente la energía eléctrica. Así es que llevar esta agua a cada uno de los hogares es muy costoso y realmente los gastos de operación que hay en cada una de las oficinas operadoras es muy grande. Incluso la nómina, pues como ustedes saben, nos lleva un gran porcentaje de este gasto de operación y el segundo lugar es la luz. Y
respecto a los pagos o compensaciones de servicios ambientales, ¿qué opina, director? Es muy válido. Miren, estos pagos de servicios ambientales, al final de cuentas, quien lo debe de pagar, en este caso, lo hicieron en algún momento mediante los cobros mensuales que se hacía a la población, ¿verdad? Coatepec fue el primer municipio en el país en donde se aplicó este programa. Es correcto. Con éxito, tengo entendido, porque insistimos, como dice Ale también, requerimos de una ciudadanía sensible, consciente, empática, ¿no? con Sí. la problemática de los demás, y empática con la situación que vive la gente que está arriba en la montaña, director, porque son ellos los custodios de esta biodiversidad a quienes tendremos mucho que agradecerles, porque con base también en el trabajo que ellos realizan con los recursos naturales también es que parte de este líquido puede llegar a nuestros hogares. Sí, bueno, tocando este tema de las cuotas, hasta donde yo tengo entendido, en años anteriores, administraciones anteriores, lo hacían de forma incluso voluntaria. Voluntario, sí. Sigue siendo voluntario. Habría que checar en la Constitución legalmente si estamos en una postura de poder obligar a la población a pagar estas cuotas ambientales, ¿verdad? Me temo que no. Desgraciadamente creo que es por ahí, hay un vacío que no nos permitiría hacerlo obligado, ¿verdad? Y a final de cuentas se vuelve voluntario. Sí. Así es que tomando esto, pues creo que pudiera ser, pero tal vez no precisamente por medio de la comisión. Puede haber otro tipo de sistemas, o hablo por ejemplo del catastro mismo, de los municipios, donde puedan manejar ese tipo de factores, y no tan solo en el cuidado ambiental en el aspecto de a lo mejor sembrar árboles o hacer una cuestión así, sino también en el saneamiento mismo de los municipios, Claro. ¿no? Las plantas tratadoras que también les comento, hay demasiados municipios que tienen en el abandono total precisamente estas plantas, lo que permite seguir contaminando esos mantos acuíferos o esos ríos, esos lagos, al no tener un tratamiento adecuado precisamente para estos residuos. Por ejemplo, ¿en qué regiones de Veracruz ocurre Bueno, esto, director? hay un estudio, hay completamente estudios de municipios que finalmente tienen un déficit precisamente en este tratamiento. Ahorita nombrarlos uno a uno me costaría un poquito de trabajo. Pero ya ese es un tema que la misma Procuraduría del Medio Ambiente tiene, precisamente la PEMA, las tiene muy detectadas, ¿no? Pero sin duda, director, es importante esta parte de la concientización, y lo recalco porque hay estudios ya incluso creo que a nivel mundial que hablan que el deshielo de los glaciares, precisamente el no poder ya dotar en próximos años, sobre todo el Jamapa, a la zona de Veracruz y Boca del Río, se podían quedar sin agua. ¿Esta zona debería de crear más conciencia en el cuidado del agua precisamente por este problema? Claro, claro, y no nomás esa zona. Yo les vuelvo a repetir, creo que todo el Estado tenemos que estar en conciencia. Incluso la capital, las zonas urbanas que pueden tener mayor población, lo mencionaba yo hace ratito, se hace muy fácil abrirle la llave y que salga agua, pero no saben todo lo que costó de trabajo, claro, lo que cuesta monetariamente llegar precisamente con el vital líquido a cada uno de los hogares. Entonces creo yo que esa concientización tiene que ser precisamente de toda la población, y no más de Veracruz, sino de todo el mundo. Todos hagamos conciencia. Y para eso se abren estos espacios donde podemos tener la oportunidad en esta noche, por ejemplo, de platicar con el titular de la CAEF, Félix Jorge Ladrón de Guevara, que nos acompaña en 8 columnas, y por supuesto 2 grandes periodistas en esta noche, en esta emisión, a nombre nuevamente del titular, de mi querido Ramsés Yunes Zorrilla, a quien le mandamos un saludo. Recuerda, estamos en vivo a través de nuestra señal de TV+, también estamos en nuestras redes sociales. Acompaño a los grandes periodistas Ángel Hernández y Isela Pacheco. Quédese con nosotros, vamos a hacer una pausa, es muy, muy breve. Volvemos para seguir platicando más sobre el agua en el estado de Veracruz.
8 columnas, un ejercicio periodístico, un esfuerzo de la Subdirección de Noticias de Radio Televisión de Veracruz, de todos los involucrados en esta emisión, a quien por supuesto enviamos un saludo enorme, mi querido Ramsés Yunes Zorrilla, titular de este espacio, y que bueno, pues hoy por hoy estamos compartiendo micrófonos con el titular de la CAEB, Félix Jorge Ladrón de Guevara, y dos grandes periodistas, Isela Pacheco, Ángel Hernández, compartiendo y conociendo un poquito más sobre cuál es la situación actual en cuanto a la Comisión de Agua y Saneamiento del Estado de Veracruz. Y para eso, bueno, pues voy a cederle la voz a mi querida Isela, que trae por ahí, es un tema bien sensible para ella. Sí, por supuesto. Gracias, Ale, gracias, Ángel, gracias, director, por continuar en este programa, y gracias a quien se desvela con nosotros esta noche de miércoles en 8 columnas. Y bueno, hablando exactamente de un tema muy relevante sobre el cual, como bien decías, hay que discutir, hay que reflexionar y analizar, y a partir de estas discusiones o análisis tomar conciencia y acciones que comiencen desde la casa. No todo es responsabilidad de los gobiernos. Es un tema tan complejo y una problemática tan profunda la que tiene que ver con el agua que bueno, insistimos, yo creo que estamos ahora mismo, y a partir de ejercicios como el que recién vivimos la semana pasada, sesionó el panel intergubernamental de expertos en cambio climático, y pues daban a conocer las cifras preocupantes en materia de calentamiento global y de asuntos relacionados con el agua, como ya decías también, Ángel, el tema del deshielo de los glaciares no tiene que ver únicamente con regiones. Leía hace poco un reportaje muy bueno de la periodista muy distinguida, por cierto, veracruzana, Flavia Morales, que ha estado también, por cierto, en este estudio. Saludos a la agencia ABC Noticias, que se fue a hacer un trabajo al Pico de Orizaba también para conocer la circunstancia del río Jamapa y de esa problemática. Pero como usted bien dice, director, este asunto no tiene únicamente que preocupar a quienes habitan en esta región, sino tendría que ser una reacción colectiva y compartida de todas las personas que habitamos este planeta, porque tenemos esta causa común en este caso, ser sensibles a lo que sucede también en otras regiones. Vemos en ocasiones con preocupación lo que ocurre en otros estados, en otros países en donde el agua ya es motivo de guerra, así que no esperemos a que eso ocurra. Y regresando también a la agenda que yo manejo en Radio Televisión de Veracruz como integrante de un equipo como Veracruz Agropecuario, me gustaría preguntarle, director, ¿la CAEB de qué manera ha, impactado al panorama agropecuario? Y a partir del trabajo que realizamos en este programa, de manera frecuente recibimos dudas que tienen que ver con asuntos como sistemas de riego en pequeños y medianos productores. ¿Existe alguna política de apoyo para ellos o de cuotas? No lo sé. ¿Cuál es el escenario en términos generales y qué tipo de acciones ustedes realizan con este sector rural? Claro, tocando el tema en específico del campo, tema rural, la Comisión del Agua del Estado de Veracruz está imposibilitada a poder dotar de agua precisamente. Acuérdense que la Comisión lo que hace es dotar a la población. Así es que en el tema de campo, en el tema de riego, tecnificación. Tecnificación, más bien ahí es directamente la Conagua quien tiene que intervenir. Es federal. Es federal, el tema se vuelve federal. El Estado estamos imposibilitados en poder dotar precisamente de este líquido a un tema como lo que es el campo o la misma ganadería, por ejemplo, ¿no? Nosotros el servicio que le damos es a los seres humanos. Así es que por medio de la Conagua, ellos tienen un área precisamente para dotar de este líquido y ser beneficiados precisamente varios de los municipios y sus localidades en este tema en específico. ¿Y cuál es la circunstancia en su conocimiento con este sector? Mira, mentiría yo si te digo algún argumento sólido. Realmente desconozco cuál sea la situación y cuál sea el tipo de apoyos que está dando la Conagua precisamente al campo, a sistemas de riego. Tengo entendido que sí están haciendo una gran labor en todo el estado, en toda la República, y pues como tú lo mencionas, no es fácil, ¿verdad? O sea, si dotarle a las personas es difícil, pues ahora al campo es mucho más, ¿verdad? Sobre todo, como lo estamos mencionando, estos cambios climáticos nos han imposibilitado realmente a dotarle, no porque uno no quiera, sino porque a veces los acuíferos, las fuentes de abastecimiento se secan en su totalidad, ¿no? Y muchas de las veces lo que sigue a esto, cuando una fuente superficial se nos agota, pues es acudir precisamente a un sistema de pozo. Pero bueno, sabemos también que hay zonas vedadas, hay zonas de alto riesgo que la misma Conagua lo tiene notificado como veda y no dan más concesiones para hacer pozos nuevos, ¿verdad? En el tema agrícola, pues pasa exactamente lo mismo. Hay pozos agrícolas que
tendrán que gestionarse para las concesiones correspondientes que da la Conagua. Director, y precisamente sobre este tema, hay zonas donde ustedes hayan dado cuenta que este tipo de agua, que es para uso personal o de las familias, lo utilicen precisamente para el tema del campo, o porque no va a faltar el abusado que quiera hacer eso por necesidad incluso. ¿Han detectado este tipo de casos? Sí, sí, por supuesto. Ahora sí, comúnmente se le dice como huachicol del agua. Y pues en varias zonas, tan solo municipios que ya sea que estén a cuenta de la Comisión del Agua del Estado de Veracruz o municipios que sus sistemas estén municipalizados, ¿no? ¿Qué zonas y qué se hace en este caso? Bueno, hay multas que se hacen precisamente por este robo, se puede decir, del vital líquido. Sabemos de antemano que es un delito. Y hay redes que están designadas y asignadas al consumo humano, a las ciudades. Sin embargo, como tú bien sabes, voy a poner un caso muy específico. En el 2019 tuvimos a bien detectar 12 fugas importantísimas en el acueducto de Yuribia. Es una presa que ustedes bien saben, dota a la población de Coatzacoalcos, que ni siquiera está en el municipio de Coatzacoalcos, está en otro municipio que está Tahuicapan. Esta presa hace un recorrido por 4 municipios distintos. Empieza en Tatahuicapan, luego Chinameca, Cozoleacaque, Minatitlán, para terminar en Coatzacoalcos. Pues he de decirles que teníamos 12 fugas, que entre esas 12 llegaban a más de 200 litros por segundo. Esto era un desperdicio brutal, ¿no? Y sobre todo sabiendo la carencia que tenemos en Coatzacoalcos, claro, donde pues incluso había zonas que no se dotaban. Sin embargo, gran parte del acueducto pasaba por una propiedad privada, sigue pasando por una propiedad privada. Y el dueño pues se acostumbró por muchos años a recibir una cantidad de dinero tan solo por dejarnos entrar y permitir reparar esas fugas. Pues gracias al apoyo de la Secretaría de Gobierno, gracias al apoyo de la misma subsecretaría, gracias al apoyo de Seguridad Pública, gracias al apoyo de la Procuraduría del Medio Ambiente, y bueno, pudimos entrar a reparar esas fugas y hoy en día esos 200 o más de 200 litros por segundo son inyectados precisamente a la ciudad, dando una mejoría total. Esto también fue algo realmente histórico porque tenían muchos años teniendo esas fugas. Había lagunas que se habían creado precisamente por esas fugas e incluso habiendo un deterioro en el medio ambiente. Eso lo detectó la Secretaría del Medio Ambiente y bueno, tuvieron a bien hacer acciones legales para poder entrar a reparar esas fugas. Director, y hace un momento tocaba un tema importante en este sentido, y hablando de las buenas voluntades para con los ayuntamientos, ¿cuáles ayuntamientos sí han, digamos, permitido que se haga el manejo desde la CAEP o cuáles han dicho, mejor nosotros lo dejamos en otras manos? ¿Cómo ha estado ahí esta colaboración? La verdad, Alejandra, te digo algo, creo que la respuesta que ha habido de los municipios ha sido muy buena, sin pensar en los colores, ¿verdad?, partidistas. Sobre todo que hemos entrado en una dinámica que nos ha dado muy buen resultado. ¿Y cuál es esa dinámica? Como les mencionaba, no podemos el Estado apoyar a ningún municipio si no existe un proyecto validado. Así es que la primera tarea que han hecho los municipios, indistintamente a este color, es trabajar y sobre todo apostarle a esos proyectos que nos permitan hacer obra pública en un futuro. Así es que los municipios que se han acercado a la Comisión del Agua han sido atendidos y también he de decirles algo, creo que con esa confianza de donde han tenido ese apoyo por parte del gobierno del Estado, han ido en aumento precisamente estos municipios donde se acercan a nosotros para apostarle a los proyectos. ¿Qué pasaba antes? Que los municipios le apostaban precisamente a una inversión que no es barata, un proyecto puede ir hasta más de $1 millón, y que de repente el Estado o la Federación no les hiciera caso. A final de cuentas invertían en un proyecto y ese proyecto nunca se realizaba. Hoy en día pues ya se dieron cuenta que esos proyectos, siempre y cuando vengan validados al 100%, nos dan muchas posibilidades de gestionar y obviamente con el apoyo de la Federación, siempre ha sido así, bajar esos recursos y poder hacer las obras que tanto necesitan precisamente los municipios correspondientes. Muy bien. Y regresando un poco al tema que ya mencionaba respecto al informe del IPCC, pues decían los expertos de cambio climático
que gran parte de las cifras y los números que estamos hoy enfrentando en materia de deterioro ambiental tiene que ver, no es nuevo, ya lo sabemos, con la acción humana, con la actividad y con la falta de conciencia que ya hemos mencionado durante esta transmisión. Sí. En ese sentido, director, me gustaría, y a reserva de que visitemos la página, como ya nos invitaba usted a hacerlo, que nos cuente un poquito más qué están haciendo en materia de cultura del agua y de las ecotecnias, esos asuntos de sistemas de captación de agua, a mí me da mucha esperanza, la verdad es que eso me entusiasma, porque creo que tiene que ver con soluciones reales, integrales, de mediano y largo plazo, ¿no? Sí. Pero, por ejemplo, explíquenos un poquito más para que quien tal vez por primera vez escuche estos conceptos. Claro, estos sistemas de captadores de agua de lluvia, nosotros los conocemos como binomios. ¿Por qué binomio? Porque vienen casi siempre pegados a un tratamiento de agua residual particular, conocidos como biodigestores. Okay. Con esto evitamos contaminar precisamente el medio ambiente. Cuando nosotros hacemos obras de este tipo, evitamos precisamente esta contaminación y hacemos conciencia precisamente a la gente de cómo hacerlo. Son biodigestores que llevan poco trabajo a futuro de mantenimiento, muy económicos, pero que sobre todo, como mencionaba yo, el primer objetivo es dignificar la vida de los veracruzanos. Por vivencia propia. Oiga, y porque el agua es un derecho humano. Claro, claro, y estamos nosotros obligados a dotarlo. Claro. Así es que, créanme lo que es muy satisfactorio en lo personal, llegar a esos lugares tan retirados, en abandono total, donde la pobreza es muy grande, y ver la satisfacción de la gente cuando recibe este tipo de sistemas. Falta mucho por recorrer, es un camino muy largo, es un camino que necesita mucho recurso para poder abatir precisamente el rezago, pero que seguramente lo seguiremos haciendo. Llevamos apenas 2 años y medio de gobierno, donde creo que ha sido muy importante la labor que se ha alcanzado tan solo en este poco tiempo que llevamos. Y bueno, también algo importantísimo que tengo que mencionar, creo que las empresas privadas, las constructoras, los concursos que nosotros hacemos de licitación pública, se han dado cuenta que somos un gobierno confiable. ¿Qué pasaba anteriormente? Que había contratos que nunca se pagaban. Hay N número de cantidad de demandas y denuncias a nivel particular, a nivel empresarial, porque se les asignaba un contrato y jamás se les pagaba, ¿no? Entonces, hoy en día ya se dieron cuenta que este gobierno sí cumple. ¿Qué decían? Lo del agua al agua. Pudiera ser, ¿verdad? Que fue un eslogan ahí de ellos. Pero bueno, por eso es que las participaciones en estas licitaciones públicas se han ampliado. Hemos tenido concursos de más de 60 empresas. Entonces, bueno, eso significa que confían en este gobierno de las acciones que estamos haciendo. Oiga, y es importante esto porque se requiere hacer equipo, ¿no? Con empresarios, con particulares, con industriales. Sí. Es decir, entre más actores se involucren en estas acciones, imagino que los alcances son más positivos, ¿no? Así es, y creo que es un círculo donde estamos involucrados todos. La persona beneficiada hoy en día también sabe que es una certeza, que este gobierno va a apostar precisamente para una mejora en la calidad de vida de cada uno de ellos. Y bueno, en estas visitas que nosotros hacemos, se acercan incluso localidades anexas o cercanas para también ser tomados en cuenta, ¿verdad? Y pues con muchos alcaldes hemos trabajado. Ya hablo, por ejemplo, en este caso de Soledad Zompa, Mixtla, de Huipango, y que hay muchas localidades todavía por atender y que están en espera precisamente de tener este tipo de apoyos. Hacia allá vamos precisamente. En lo que resta de esta administración seguramente seguiremos reduciendo ese rezago social, por lo menos en los servicios básicos que me refiero. Director, regresando al tema de las presas, sobre todo, y esta situación que vivió la presa en la zona sur, ¿hay casos como este en otras partes del estado y cómo se están atendiendo también o cómo está esta dinámica? Sí, bueno, hay muchísimos lugares que existen presas como este tipo, Cerro Azul, por ejemplo. Vuelvo a tocar el tema de nuestros 4 ejes rectores, donde los 4 han sido atendidos por este gobierno. Hablar de una potabilización del agua, voy a poner un caso muy específico, Tuxpan, por ejemplo. En Tuxpan, la ciudad de Tuxpan, había mucho rezago, mucho olvido. Y en este caso en específico, invertimos por primera vez en la historia en los 4 ejes rectores. Desde la bocatoma del lugar donde se está surtiendo precisamente el agua, el Xúchitl en específico, hasta llegar a la ciudad de Tuxpan. Esto pasa por potabilizadoras, pasa por una planta de tratamiento de aguas residuales que es ejemplar a nivel nacional.
tenemos una de las plantas más grandes en tratamiento de agua residual, donde el porcentaje de agua tratada es casi del 98%, si no bien para tomar, es un agua totalmente limpia que no contamina absolutamente nada, ni sobre todo el medio ambiente que tanto hemos tocado hoy en día el tema. Así es que vuelvo a tocar el mismo referente en cuestión de colores, porque sabemos que Tuxpan era un gobierno por otro partido, que no es precisamente el que está actualmente. Así es que lo que nos enfocamos y abocamos es precisamente atender sobre todo esa problemática que hay en todos los municipios de Veracruz. Para ello, los mencionábamos hace ratito, creo que es un círculo que tenemos que involucrarnos todos los niveles de gobierno, la federación, el estado y el municipio, pero también la gente. Y lo estamos haciendo de una manera muy coordinada. Ha tenido concientización la misma población de apoyar precisamente, incluso a veces hasta los accesos hacia sus colonias. ¿Hay plantas potabilizadoras de agua en el estado que sean o que dependan directamente de la CAEP o son municipales? Porque se hablaba incluso en diversos inconformidades por parte de la población que había muchas que no estaban funcionando y esto provoca precisamente problemas ambientales, ¿no? Totalmente de acuerdo. Vuelvo a repetir, hay de los dos tipos. Hay plantas, ya sea tratadoras de aguas residuales o potabilizadoras, que dependen del Estado a través de nuestras oficinas operadoras. Y hay plantas residuales y potabilizadoras que dependen directamente de los municipios. Dentro de eso son muchas plantas que algunas sí están funcionando y algunas definitivamente están en abandono total. ¿Y ahí qué se hace precisamente? ¿Se le hace un llamado a los alcaldes en este caso? Sí, sobre todo, vuelvo a repetir, se necesita un proyecto, sea el tema que sea. Los alcaldes tienen que apostar, sea una rehabilitación o sea incluso una nueva planta, apostar en un proyecto ejecutivo que se tiene que validar al 100%. Y una vez que ese proyecto en los 4 ejes rectores lo tengamos por parte del Estado, nosotros gestionamos ante los programas federales el poder bajar esos recursos y ejecutar las obras correspondientes. Director, volviendo a este tema de inversiones históricas y cómo el trabajo interinstitucional, llámele con Cefiplan, con Conagua, pero en este caso con Cefiplan, hablando de temas históricos como lo que sucedió en Tuxpan, en Poza Rica también pasó algo importante. Platíquenos un poquito. No, muy importante y qué bueno que lo tomas, Alejandra. También he de decirles que cuando nosotros llegamos, la ciudad de Poza Rica se abastecía casi nada más el 50% del vital líquido. ¿Y por qué? Porque todo este sistema de poder suministrar el agua estaba en un estado totalmente olvidado, ¿no? Tristemente lo digo porque era una inversión muy, muy grande, que a la fecha llevamos por etapas este proceso. Lo primero era, como les decía yo, detectar cuál era la problemática y sobre todo apostarle al cambio de equipos electromecánicos que son los que surten precisamente y dan la presión correspondiente para poder llegar a las colonias más lejanas de Poza Rica. Pues hoy en día en el sistema de potabilización hemos ya hecho incluso inauguraciones de estas obras de gran magnitud, donde incluso nuestro señor gobernador nos hizo a bien estar en ella, dando esa inauguración, donde el primer paso es precisamente el cambio de estos equipos. ¿Qué es lo que continúa? Bueno, ir cambiando toda la red, ir cambiando la red de suministro principal, que es desde esa planta potabilizadora hasta enlazarse con toda la red de distribución de la ciudad. Con eso, hoy en día les puedo decir también muy gratamente que tenemos más del 78 por ahí aproximadamente % de dotación. Quiere decir que mejoramos en un porcentaje muy significativo. Sí, casi 30 puntos. Así es. Entonces la idea es, antes de que acabe la administración, finalmente poder dotarle por lo menos al 90% de la población de Poza Rica. Esto, a final de cuentas, es un efecto que también nos pone en jaque, se puede decir, en cuestión financiera. Es recíprocamente, inversamente proporcional, dicen por ahí. ¿Por qué digo esto? Porque a nosotros al dotar de un mal servicio, pues justamente la población tiene todo el derecho de decir, pues no pago. Sí. Y entonces el rezago empieza a crecer. En lugar de tener mayor ingreso, se va por los suelos y como les acabo de decir, pues la operación de una oficina, sea la que sea, requiere de mucha inversión, de mucho gasto. Así es que hoy en día esperamos que con estas acciones en Poza Rica tengamos en reciprocidad una mejora también en recaudación.
Y pues es una recaudación que va a ser precisamente para darle esa calidad de vida a la gente de Poza Rica, sobre todo en esta carencia de vital líquido. ¿Hay rezago en los pagos en el Estado? Muchísimo, muchísimo. Creo que ahorita con lo del COVID se incrementó más. Nuestro ingreso hoy en día tenemos casi más de año y medio que ha ido a la baja, precisamente porque es entendible, creo que la gente no está acudiendo a las oficinas a pagar, a lo mejor por miedo a contagiarse, a lo mejor con precaución, no hay sueldos tal vez, ¿no? Y bueno, esto se nos ha reflejado precisamente en la recaudación de las oficinas. Sin embargo, bueno, pues seguimos dándole lo que está en nuestras manos, todo el apoyo a la población para que tenga ese vital líquido en cada uno de sus hogares. ¿Cuánto le ha disminuido un aproximado? ¿Perdón? ¿Un aproximado de la disminución, el porcentaje? ¿De disminución? Del rezago. Pues puede variar hasta de un 20 a un... Depende del lugar, porque también varía mucho de acuerdo a las oficinas correspondientes. Pero hemos tenido hasta el 40% de disminución. Entonces, eso a final de cuentas nos pega. Y bueno, pues aprovecho también este espacio para... Es decir, sirve el momento para sensibilizar. Para sensibilizar a la gente, ¿no? Sí, creo que es una fórmula perfecta. El exigir una calidad de agua, pues significa también que la ciudadanía cumpla en tiempo y en forma de esos pagos. Correcto. Los derechos te conceden correlativamente obligaciones, ¿no? Sí. Y en este caso hablamos de una obligación pública, pero también moral, porque estas obras que usted nos comparte, director, impactan en una región, no únicamente, digamos, citamos como punto de referencia municipios, pero tiene que ver con toda una región, ¿no? Ya decía lo que han hecho en la Sierra de Songolica, que históricamente ha vivido un rezago, o en este caso en la zona norte también, con estas nuevas estrategias, pero a final de cuentas son muchos los otros municipios beneficiados correlativamente, ¿no? Sí, pues creo que ha habido un efecto muy positivo en el aspecto de que la gente poco a poco crea más conciencia, eso es bueno. Verdad, ¿no? Bueno. Por ahí ya tenemos ganancias, se puede decir. Pero como comentaba, al no tener nosotros un incremento de tarifas, pues nos vemos obligados a echar mano y les vuelvo a decir, yo creo que también gran parte del éxito de la Comisión del Agua del Estado de Veracruz ha sido el apoyo que hemos obtenido de nuestro secretario de Finanzas y Planeación, el maestro José Luis Lima Franco, que nos ha apostado a veces cuando hemos necesitado un poco de subsidio para poder solventar las carencias básicas de una oficina operadora. Entonces esperamos seguir contando con esos apoyos, contando con los apoyos de la Federación que nos permiten hacer estas obras hídricas y mejorar la calidad de vida de las veracruzanas y los veracruzanos. Director, vamos a ir ya cerrando, pero ¿cuáles serían los desafíos o los retos que va a traer el siguiente año 2022 para la CAEF? Bueno, en primer lugar, haciendo énfasis en las instrucciones de nuestro señor gobernador, es abatir precisamente el rezago social, sobre todo en servicios básicos. Bien. Y si ya logramos en 2 años y medio poder bajar el 4.3 en el Coneval, pues la meta es seguir bajando, ¿verdad? Claro. Seguir bajando precisamente estos números que por primera vez, les digo orgullosamente, se están haciendo, ¿verdad? Antes estábamos muy acostumbrados a ir a la alza. Y bueno, también he de decirles que por primera vez tenemos un gobernador que apuesta precisamente al sistema hídrico de todo el estado. Es difícil encontrarlo y seguramente va a ser muy difícil en lo posterior que lo sigamos teniendo. Bien, pues compañeros, no sé si quieren unos comentarios finales para ir cerrando. Yo agradecerles a los tres, me dio mucho gusto compartir con ustedes, agradecerles nuevamente a la Subdirección de Noticias por la invitación y decirles que me siento muy orgullosa de formar parte de un medio de comunicación público, educativo y cultural como Radio y Televisión de Veracruz, que siempre ha mostrado empatía y sensibilidad con estos temas, con la agenda verde ambiental y de manera específica con la agenda del agua. Formamos parte de una campaña, somos aliados de una campaña que se llama Agua para Todos Siempre, en la cual intervienen muchos actores desde la sociedad civil, encabezada por Sendas AC, con academia, con la Universidad Veracruzana, el INECOL, es decir, muchos actores intervienen en esto y nosotros como medio de comunicación pública aceptando una responsabilidad de difundir estos temas y de a partir de eso es generar acciones colectivas desde la ciudadanía también para sumarnos a esta problemática que, insistimos, es mundial, no es propia únicamente ni exclusiva de Veracruz o de México, pero que sí requiere acciones integrales. Así que
pues si desean más información de esos temas también, les sugerimos visitar nuestras redes sociales. Y recuérdenos la página de CAEP para que la gente conozca un poco más de la cultura del agua que ustedes promueven también. Claro que sí, es meterse a internet y aparece la página CAEP en automático. Solamente pongan CAEP, aparece inmediatamente en la página. Ahí van a encontrar todas las acciones que hacemos. Mi querido Jorge, muchas gracias. Ángel, no, Ángel, nada más agradecerles por el estar aquí, la Dirección de Noticias, por supuesto, al director Ale y Cela, un gustazo, muchísimas gracias, un gusto. Ángel Hernández, un gran periodista, mi querida Isela Pacheco, y el director general titular de CAEP, Félix Ladrón de Guevara. Muchas gracias, por la invitación. Director. Gracias. A nombre de Ramsés Yunes Zorrilla y de la Subdirección de Noticias, una servidora, Alejandra Mota, que tenga una excelente noche.